Buenas noches, amigos televidentes. Hoy con su acostumbrado jueves económico de 3 puntos. Me acompañan nuestros economistas estrellas, Luis Manuel Piantini y Ezequiel Molina y Lizardo. Flavio no nos acompaña porque está en viaje de chequeos de salud. Bienvenido. Juventud. Será estrella tuya, pues yo no considero estrella de nadie. Tú no eres estrella. Yo no. Pero tú eres una estrella de Tú eres una estrella, a ti te buscan y te andan buscando. No. Tú eres una Pueblo estrella de dominicano, que Dios me lo bendiga. Esa es la única estrella que hay aquí. Sí. Ese pueblo bueno y trabajador. Y noble. No, usted es una Sí. estrella de economista. No. Déjate de No. cosas. Bueno, pues yo le voy a Yo soy decir lo de Luis Manuel siempre. Piantini. Buenas noches, amigos. Sí. Esta semana, para comenzar, hablamos la semana pasada de lo que fue las medidas que había tomado la Junta Monetaria para el desplome de la tasa del dólar. Efectivamente, se ha desplomado, ha bajado más de 100 puntos porcentuales y quería comenzar por ese tema porque eso beneficia el comportamiento económico de la República Dominicana. Luis Manuel. Todos los cañones. Es relativo. Se dirigen ¿verdad? a El mí. beneficio es relativo. Porque usted No, es el maestro. No soy maestro. Mira, Profesor, 100 puntos. más No de son 100, 100 puntos. Más de 100 puntos. Son 200 puntos y Correcto. puede ser que un poco más. Yo creo que se fue de la mano. 210. Que no hay 210. que bajarlo tan rápido y 210. tanto tampoco, ¿no? ¿Verdad? Hay que meter el acelerador para que no se baje eso tanto tampoco. Pues sube mucho. Y estamos en este sub y baja. Pero no, ok, así ya cerraron. No, eso era de esperarse porque, como señalábamos aquí El jueves pasado. con Ezequiel, que había mucho de especulación en ese mercado también, dada la banda tan ancha que había entre tasa de compra y tasa de venta, y es que tú ves, ahora se ha estrechado bastante. Si tú ves la tasa de compra y la tasa de venta están en márgenes muy reducidos. Increíble eso. Pero bueno, eso es lo importante de las medidas que tomó la Junta Monetaria, de darle mayor acceso a mayor cantidad de participantes, de jugadores en esto, ¿no? Y de esa forma, pues, se transparentizan más las operaciones y hay más oportunidades entre ellos, ¿no? Y tiende entonces a hacer una tasa más estable y en más búsqueda del equilibrio. Y eso es lo que estamos viendo en el mercado ahora mismo, ¿no? Hay otros temas muy interesantes también, que nos referiremos Ezequiel y yo más adelante, en relación a la visita del Fondo Monetario y a la medida que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos de bajar 0.25 su tasa de interés. Bueno, en el caso de la pregunta que tú haces, nosotros hemos estado preocupados, Luis Manuel y yo, y cosas que a nosotros lo que no nos gustan son los picos hacia abajo, los picos hacia arriba. Estamos viendo ahora un pico hacia abajo. Eso a la economía no le conviene. Ni el consumidor se queda tranquilo, ni el inversionista se queda tranquilo. Porque el consumidor, independientemente de que la tasa baje, tampoco se compromete ni a mediano ni a largo plazo, pensando en que se va a quedar ahí, porque está viendo comportamiento desde el año pasado, que bien me lo corrigió Luis Manuel, que hay picos hacia abajo, picos hacia arriba. A mí ya me hubiese gustado otra vez, como lo dije por ahí por mayo, cuando comenzó a bajar, yo dije, abril creo que fue, que llegó hasta 58. No me gusta que la tasa baje por debajo de lo como terminó el año. La tasa bajo, el promedio de la tasa del año 2024 fue 61.10. Cuando tú en abril ves una tasa por debajo de 61, dices, ahí hay un problema de que no debe ser. Eso pudo haber sido controlado o intervenido, si se quiere. Ahora estamos viendo otra vez hacia abajo, el pico abajo. A mí me encantaría ver la tasa ya 63 por lo que resta del año. Me gustaría. Yo no soy quien maneja tasa, ni tengo cuarto para subirla, ni para bajarla, ni mucho menos. Ni comprar, ni vender. Pero sí entiendo que pudiésemos lograrlo
llevar la tasa un poquito más estable para fines de ver cómo termina el año, cuáles son los compromisos a mediano plazo, a corto, mediano y largo plazo, que podemos ver en el tiempo. Porque hay que dejar esa... O sea, nosotros no lo habíamos visto como economistas, ese comportamiento de la tasa de picos. Y así le voy a llamar yo, la tasa de picos. No lo había visto nunca del año pasado para acá, es lo que se ve ahora. Y no creo que le convenga. Pero eso beneficia teóricamente a los actores económicos. ¿Pero a cuáles actores? Porque nada más le conviene a los importadores. No le conviene a los importadores. No, pero al exportador le perjudica. Al exportador le perjudica porque se hace menos competitivo. Bueno, o sea, los costos los tienen igualitos. Al exportador no le ha bajado la electricidad. No. Al exportador no le ha bajado la seguridad social, no le ha bajado los costos operativos fijos. No le bajan. Entonces, cuando ya tú, en vez de vender para cambiar a 64 o a 63, estás vendiendo a 62 tus dólares. Recibe menos pesos para cubrir tu compromiso. Tiene menos margen. Te hace menos competitivo. Bueno, pero esto es un asunto de una semana. O sea, lo más importante Vamos a ver. es que la tasa se estabilice, ¿no? Claro. En un punto donde no perjudique Yo creo que en ni octubre al sube un poco. exportador ni perjudique al importador tampoco, ¿no? ¿Verdad? Escúchame, Leonel, lo que pasa es que los precios no van a bajar. Eso es lo doloroso. Escúchame. Eso es lo doloroso. Bueno, porque ya los precios están marcados a 65. Sí, pero es que eso se ha hablado mucho aquí de eso ya, de que este es un mercado imperfecto. Un mercado imperfecto que se maneja con un mercado de precios administrados. Entonces, el asunto se quiere que si fuera un mercado, yo creo que el Banco Central ahora con esta resolución tiene más regulación en términos del mercado. Yo no hubiera tenido miedo a este movimiento que se está dando, como si fuera un movimiento de los especuladores, de hacer que caiga la tasa para que los que tengan corran a venderlo, ellos de nuevo acapararlo y subir de nuevo, ¿no? ¿Verdad? Una jugada, eso se da en Wall Street. Eso tú estás cansado de ver cuando se dan esa caída en los precios de las acciones, que todo el mundo corre a vender. Y ahí ¡fap! Te lo agarran y al otro día te lo suben. El precio del petróleo también lo ves. Ya son mercados muy especulativos. Cuando entran ese tipo de movimientos, ¿no? ¿Verdad? No siempre lo es, pero en un momento determinado lo es. Pero yo lo que espero es que la tasa se normalice, se estabilice. Eso no quiere decir que no haya movimiento, va a haber movimiento. Tiene que haber movimiento. Eso no quiere decir que no va a comenzar a subir un poco y va a comenzar a subir un poco posiblemente, porque en estos meses siempre hay presión por la compra de los comerciantes para los inventarios de diciembre. Eso siempre lo hemos dicho. Lo que pasa es que tú no vas a ver este tipo de movimiento que te llega en una semana de 60 a 63 y después te sube a 64. No. Serán unos punticos y se irá movimiento poco a poco, como lo ha sido generalmente siempre, ¿no? ¿Verdad? Y como lo hemos visto durante, mira, 20 años para que llegue a la tasa que llegó en el 2003. ¿Eh? Sí. En el 2003 llegó a la tasa que está ahora, claro, y después cayó en el 28 puntos. O sea que tuvo 22 años para llegar a donde está en el 2004, en enero. Perdón. Bien, señores, continuando con su programa en 3 puntos económicos. Tuvimos esta semana una visita muy interesante que me gustaría que ustedes la desarrollen más profundamente, que fue la visita de la delegación del Fondo Monetario Internacional, pasando revista a la economía dominicana. Cuéntenme qué encontraron y cuál fue el informe del fondo. Mira, esta visita al artículo 4, eso está estipulado en las regulaciones del fondo para todos los miembros. Antes, a países como nosotros, venían cada 3 años, cada 2 años. Ahora se ha hecho venir cada año. Los países desarrollados era que recibían visita al artículo 4 cada año. Pero ya
nosotros estamos incluidos en aquellos que reciben visitas cada año. Nosotros hemos tenido una experiencia con el fondo muy interesante porque los primeros años de asistencia con el fondo, generalmente íbamos cuando había muchos problemas y cuando llegaban aquí era el terror, ¿verdad? Porque ya se sabía que venían medidas. Los países llamaban al fondo realmente cuando ya estaban ahogados, para echarle la culpa al fondo. ¿Entiendes? Naturalmente, a alguien tenía que echársela. Como se la echan ahora la electricidad. Antes era la chichigua, ahora es a sargazo, y ahora y todo lo que tú inventas, pues los gobiernos son así. Pero después de la reforma que nosotros hicimos en el año 91, 92, pues nos ha ido bastante bien con el fondo. O sea, el fondo se ha convertido en una especie de compañero de nosotros en este proceso de caminar, ¿no? ¿Verdad? Hacia mejores hacia mejores niveles de desarrollo, ¿no? ¿Verdad? Entonces el fondo viene y ve cómo está la economía del país y da sus recomendaciones. Ya no era como antes, que lo imponía, que venían y que era de sus condicionalidades y en base a eso, entonces había un acuerdo por 200 millones de derechos especiales de giro, que es la moneda de ellos, o qué sé yo, qué yo cuánto. Bueno, ya no hay acuerdo. Ya nosotros pasamos el Mar Rojo. Sí, lo pasamos bien, porque al contrario, esos acuerdos con el fondo lo que nos hicieron fue restablecer de nuevo nuestra capacidad potencial de crecimiento y hemos estado creciendo 5%. Eso hay que decirlo aquí, que fue con el acuerdo con el fondo que comenzamos a crecer un 5% anual. Después del problema de los 80, ¿no? De la década del endeudamiento, como lo llamó aquel presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿te acuerdas? El uruguayo, don Enrique Iglesias. Enrique Iglesias lo llamó la década perdida, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí se montaron todos en esa guagua de la década perdida. Y bueno, nosotros a partir de ahí, de esa reforma del año 91-92, es que nosotros hemos comenzado. Pero fue con la ayuda del fondo. Después, cuando la crisis del año 93, 2003 y 2004, vino el fondo también y hemos tenido algunos apoyos financieros del fondo con recursos adicionales que no implican tipo de acuerdo. Pero que te digo que esto es una visita que ellos vienen, revisan, porque a ellos se les mandan las informaciones. Ellos se les mandan las informaciones siempre. Lo que pasa es que ellos vienen con esas informaciones, entonces a través de esas informaciones ya ellos tienen idea de lo que está pasando y ya pueden tener las entrevistas y las preocupaciones que tienen y entonces las discuten a niveles de las sectoriales. Por eso tú ves que van visitando a todo el mundo y hacen su informe a las autoridades del fondo. Pero bueno, eso es una visita no es de cortesía, es una visita de evaluación de la economía. Pero no es una visita de una evaluación tal como la que te exige un posible acuerdo con el Fondo Monetario, no la que ya preparan modelos y preparan cosas y programas y condicionalidades. No, eso no es aquí. Ahora, ellos hicieron una serie de recomendaciones, ¿no es, Ezequiel? Sí. Yo tuve 7 años en el Fondo Monetario, llegué a ocupar la posición más alta que ha tenido el país allá, que es director ejecutivo alterno, y por eso tengo la experiencia de decir más o menos cómo es, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto. Entonces, Ezequiel, tú leíste ahí cómo funciona. Bueno, como decía Luis Manuel, realmente se ha visto ya algo repetitivo en términos de lo que es el informe dice que la macroeconomía está estable, o sea, la estabilidad macroeconómica. Pero siempre reitera 3 factores, básicamente 2. El tema eléctrico y el tema fiscal. La monetaria no
nunca cambia porque está muy claro en todas las cosas que se hacen desde la Junta Monetaria, el Banco Central, habla con los empresarios, habla con el ministro de Hacienda. Y ya la conclusión, las dos cosas básicas que le hemos visto, Luis Manuel, en los últimos 5 años, por así decirlo, no, 5 años, vamos a ser justos, en los últimos 10 años, tema fiscal y tema eléctrico. Este año vieron que el tema eléctrico está un poco bien deteriorado porque el subsidio eléctrico ha aumentado. También observó los programas sociales, pero es un problema fiscal también. O sea, fíjense cómo el fondo se mantiene siempre ahí, coherente los informes de los últimos 10 años, problema eléctrico, problema fiscal, problema eléctrico, problema fiscal. Luego dice que presentamos de todas maneras buenas proyecciones de crecimiento. Este año lo ve como ya bajó la expectativa, ya la puso en 3. Recuérdense que había dicho 4, después 4, después 3 y pico, ahora es 3. Y honestamente, si nosotros para llevar la economía a crecer un 3% el año 2025, vamos a tener que crecer entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 3.6. Pero Ezequiel, Casi imposible. ellos hablaban de 4,5 y nosotros decíamos que a 3. Menos de 3. Un Que poquito 3, que máximo 3. De 3 Sí. llegamos aquí. A Máximo. principio de año. Sí. Que no lo veíamos, que no veíamos los No es que diga a mediados de año, no, a principio de año, Así cuando mismo. ya ellos estimaron 4,5, nosotros dijimos no. Exacto. Esto es 3. Incluso, Pues mira. incluso tú dijiste algo que olvidémonos en los próximos años de crecimiento de 5. Lo dijo Luis Manuel aquí, en este programa. Pero lo que reitero, si para nosotros crecer un 3, necesitamos crecer 3.6 en los últimos 4 meses del año, yo creo entonces tampoco vamos a crecer el 3. Es posible que nos quedemos en 3.6, en 2.6, 2.7. ¿Cuál es el tema entonces ahí? Y me voy a atrever a decirlo. Depende, Ezequiel. Depende. Yo creo que se puede llegar al 3 si se acelera un poco con los programas de inversión del gobierno. Bien, Pero está bien, bueno. Está bien. Ahí es que Nos podríamos acercar. Ahora, ¿cuál ¿no? es el tema ahí? Que yo creo que vamos a tener que sacrificar la inflación. Porque el problema es que hay que controlar la inflación para ver si crecemos 3. Pero aquí queremos, lógicamente, aquí tenemos metas de inflación, no queremos pasar de 4. No queremos pasar de 4. Está un poquitico por debajo de 4 ahora mismo, está en 3.8, 3.7 creo. Creo que no importa que tengamos inflación 5. Vamos a tener que llevar una inflación 5 y sigue siendo parte dentro de la meta de inflación. Es 4 más o menos 1. ¿Está bien? Entonces, si es más o menos 1, podemos llegar a 5. Pero mira, de verdad, hasta 5.5 para poder crecer un poco más. Pero ¿qué es lo que tú quieres? Que los bancos centrales metan más dinero a la economía. Yo no le voy a instruccionar a nadie. Porque eso es. Para que la inflación crezca, tiene que ser de esa forma. No le voy a instruccionar a nadie. La caja chica. Porque lo que quieren es convertir al Banco Central en una caja chica ahora. Yo no, yo no doy instrucciones. Yo lo que estoy diciendo es que si vamos a crecer, si para crecer 3, como tú lo acabas de decir, si le ponemos más gastos de inversión, si ponemos esto, perfecto. Entonces, eso puede provocar un poco de inflación. ¿Entiendes? O sea, eso es el tema. Entonces, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo que hay que dar son una serie de reformas, Ezequiel, tú lo sabes bien, que estimula al inversionista privado para invertir. Porque aquí lo que ha habido es mucha especulación. Todo este dinero no ha ido de que para inversión ni nada de eso, porque las condiciones no están dadas. Porque ustedes tienen problemas con la cesantía y no acaban de arreglar eso. El gobierno sabe muy bien que es un problema, un escollo grande. Claro. La micro y la pequeña empresa tienen problemas con el dinero que se le da, como el que se le da, el avance que se da, el impuesto, el anticipo. El anticipo, sí. También con unos impuestos sobre la renta tan altos, un 27%. O sea, aquí hay un problema muy serio y es que la parte fiscal no está entendiendo eso. Exacto.
no está entendiendo eso, ni la Secretaría de Trabajo tampoco está entendiendo eso. Pues la Secretaría de Trabajo cree que esto es una lucha entre obreros y empresarios. Óyeme, no, es una lucha en que queremos que se formalice el 54% de los empleados que están informales, que no tienen seguridad social, señores. En eso que tiene que pensar. Bueno, vamos a continuar con ese mismo tema después de que vengamos de la pausa comercial. Vamos arriba. Bien, señores, continuando con su programa en 3 puntos económicos. Estábamos hablando del informe de Fondo Monetario Internacional. Bueno, pasemos a la FED ahora, Luis Manuel. A la FED, vamos a empezar a la FED ahora. A la Reserva Federal. No, o sea, yo creo que todavía hay aspectos importantes con relación a las recomendaciones del fondo. Y en la parte fiscal ellos hablan mucho de la eficiencia. O sea, ellos no hablan de poner impuestos. Ellos hablan de eficiencia, ¿no? Y del gasto público, del gasto fiscal. Eso ¿no? Es un discurso del ministro de Hacienda. Bueno. Eficiencia y orientación del gasto. Bueno, entonces, no, el gasto fiscal, digo yo, lo que se le llama el gasto fiscal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para que sepan que ellos están hablando más de eficiencia que de otra cosa, porque aquí las tasas son altas. Aquí lo que ha faltado es decisión de cobrar lo que se debe cobrar. Si se cobrara lo que se debe cobrar, la presión tributaria estaría en 25-26% del PIB. O sea que a los que pagan impuestos no hay que ponerle más impuestos. Lo que hay es que cobrarle a los que no pagan. Y ahí habla el fondo de la eficiencia. Es bueno enfatizar en eso, ¿no? Porque como están hablando de reforma, para que no vengan con la reforma otra vez de querer poner más impuestos. Sí. La evasión, no. Reitero que ese es un discurso. La evasión, no. Sí, no la eficiencia es lo que estamos hablando en eso. El gasto y la eficiencia. Eso es. Porque la eficiencia en la colección, ¿tú entiendes? Y después el gasto, hablan del subsidio, de los subsidios, atacan a los subsidios, porque eso es un relajo. Que el 52% de los dominicanos reciban subsidios y quieren que en el año 36 que seamos de que ingresos altos. Pero ¿y de dónde se ha visto eso? ¿En qué mundo se ha visto eso? De coherencia. Tú lo que tienes es que saber manejar y administrar tus gastos, ser buen gestor administrativo, ¿no? Demostrar que eres buen administrador. Y entonces todos vamos a ser buenos administradores aquí. Pero si el primero lo que presenta es una distorsión del gasto, donde los gastos corrientes son financiados con endeudamiento externo, dime tú, ¿dónde que vamos a parar? Bueno, de hecho, hablando de eso, señores, nosotros estamos ya que los intereses de la deuda representan el 3.7 del PIB. Mucho. Es prácticamente el presupuesto de educación alta básica. O sea, nosotros tenemos 4% de educación alta básica del PIB y la deuda es 3.7. O sea, si usted tiene un PIB, un gasto, una presión tributaria que ronda el 16% del PIB, y usted tiene un 8% entre educación y pago de intereses, a usted le queda el otro 8%, no le queda nada. Deberíamos llevar, basado en la eficiencia tributaria, a un 20, un 21, para poder aumentar, en la eficiencia, no aumentando impuestos, que sí que da, o sea, lo está demostrado, en términos de evasión del ITEBI, en términos de lo que son los subsidios generalizados, en términos de lo que son impuestos que el gobierno no cobra por incentivos fiscales, cosas que ya debería quitar algunos. Pero con mucho cuidado, con mucho cuidado, pero porque no a todos. Pero si reuniéramos por lo menos un 4, no un 6, porque el 6 hay un tema con el 6 del PIB de ese gasto fiscal, que es que hay un ITEBI que nunca se ha cobrado, que se calcula, pero que nunca se ha cobrado, que es imposible que lo vayan a cobrar por ahora, porque no ha habido una reforma fiscal para eso. O sea, están calculando si el arroz pagar ITEBI, si el tomate pagar ITEBI, o sea, eso es una proyección. Entonces, para mí es un 4 que se puede resolver.
Si del 16 tenemos, y ahora podemos agregar un 4, llegamos a 20. Si tenemos un 8 dedicado a educación y a intereses de deuda, te queda un 12, no un 8. Ya con ese 12, pues tú puedes llevar la inversión pública o el gasto de inversión a lo que se podría decir un 3.5, un 3.2 del PIB. Ahora mismo está por debajo del 2. O sea, estamos en 1.5, que creo que fue con el complementario que lo vamos a llevar ahí. Ese es otro tema. Hicimos un presupuesto complementario para aumentar el déficit fiscal a 3.4. Y no suele aumentarlo, no aumentarlo simplemente por aumentarlo, sino aumentarlo porque estamos gastando más dinero en gasto, poniéndole más dinero al gasto corriente, no al gasto de inversión. O sea, hay muchos temas ahí con eso. El fondo no señala ese detalle que yo digo, pero sí está hablando de eficiencia. Pero mira, Ezequiel, tú hablabas de la inflación del 5%, que está dentro del rango de 4 más o menos 1. Tú sabes, entre octubre del 2020 y agosto del 2025, mira, el pollo fresco ha aumentado 45%, el arroz 50.28%. La yuca 98.56, el salami 40, el aceite de soya 52.55, la carne de res 61.98, el café 58, los jugos de naranja. Pero mira, cuando tú sigues, mira, aquí yo tengo todo, porque José Alfredo Guerrero, un maestro en esto, él tiene todo. Y entonces a un grupo de economistas, José Alfredo, sácanos tal cosa para ver cómo es. Y ahí él sacó esta tabla. Y cuando tú ves el aguacate, 84%. Te voy a ver la naranja, 128%. Bueno, pero naranja no se puede, esto debe ser naranja agria, ¿no? Mira, entonces la piña 70%. Por ciento, estamos hablando de por ciento. El arenque 60%, el helado, qué sé yo, que 61%. Aquí está todo. Entonces tú oyes que te hablan, ahora mismo lo leí en estos 2 días, 3 días, hubo una actividad que el sector agropecuario subió un 5% en los últimos años. Pero ¿y a dónde se está yendo eso? Pues se supone que cuando hay abundancia de un producto, los precios bajan. Se supone. Pero no a un nivel tal que están creciendo mucho más alto que la inflación, que el promedio de la inflación en estos años, los precios de los productos agrícolas. Entonces, hay que ver esa canasta que está acogotando a la clase de abajo. Es el IPC. Este es el índice, míralo ahí el índice. Míralo, el índice. Y índice de precio al consumidor. El índice de grupo, el ponderado, la tasa, y ahí está. ¿No? Ahí está. Ahora, ¿y al productor, Luis Manuel? No, porque cuando es al productor, aquí ya está. ¿Tú me entiendes? Tanto. No crece tanto. Bueno, yo no sé, al productor posible. No, porque. La intermediación. Por el efecto de la intermediación. Claro. Porque hay mucha especulación en esta economía. Claro. Esta economía. Sí, no hay tanta protección. Comenzó no hay tanta protección. Con los piratas y lo que hacían la barbacoa por allá arriba. Y esa era una forma, ¿no?, la de comercio. Acabaron con la población de por allá por estar en eso. Dicen que la merma. En contrabando. Dicen que la merma. Que un problema de la merma. Bueno, pues entonces, pero hace una economía muy, muy especulativa y los canales de comercialización muy concentrados y todos estos mercados que se han creado para los productores. El mismo INEPRE fue una iniciativa de los americanos, de la Agencia
Interamericana. De cooperación. No. Alianza para el Progreso. De la IAD, lo que De IAD, cerraron ahora. sí. Esa fue una de las primeras medidas que hicieron aquí. La AID que estaba en la Leopoldo Cuando Kennedy, cuando las medidas de Kennedy, crearon para el cuerpo de paz, crearon una serie de medidas, crearon la Alianza INEPRE. para el Progreso, y después se convirtió en la Agencia de Cooperación Bueno, de Desarrollo. el Instituto de Estabilización de Precios, porque era un instituto de estabilización. Ve a ver lo que es ahora. Ahora lo que hace es comedor, no, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que hace. No, ahora no se sabe lo que está haciendo. No se hace, no, ¿verdad? Porque antes lo que hacía era que le compraba al productor, lo almacenaba, ¿no, verdad? Cuando había en exceso, para poder, y lo vendía. Sí. Cuando había sin defecto, beneficio. Cuando había defecto. Sin beneficio. Bueno, yo no sé, porque era la época de Balaguer también. Bueno, ¿qué es lo que hacía? ¿Verdad? Sin beneficio. ¿Me entiendes? Sin Ahora, beneficio. La cosa fue que acabó. Yo no sé por qué se acabó. Como todas las cosas aquí que se acaban. Y después inventaron unos mercados de productores. De INESPRE también. No. Ese fue Hipólito con los españoles, que cogió un préstamo y creó un mercado allá. El mercado que se dio cuánto. ¿Tú entiendes? Y que se quemó los otros días. Una parte. Y eso se supone que iba a funcionar. Donde venían los productores a venderle. No, pero funciona. ¿No era? A venderle a los mercados de la capital. No, pero funciona. ¿No es? Funciona. Sí, pero lo que pasa es que esos precios los cogen haciendo un estudio en supermercado, no en mercado. No, esto lo cogen haciendo un estudio donde quiera. En los colmaditos y en el supermercado. Ponderado, pero eso, pesa ¿verdad? mucho. Pero ¿tú crees que a un productor de plátano en Barahona le pagan 10 y 15 pesos por un plátano en finca? Nunca. Y aquí yo no creo. Y aquí lo venden en 50, ¿no es? Claro, No. 40. Lo más que pagan son 10 pesos cuando estaba bien caro. Pero el precio en finca es 4 y 5 pesos. Eso es un abuso. Pero vámonos arriba y regresamos con otros temas. Bien, señores, continuando con su jueves económico en tres puntos. Mira, hablábamos del producto agropecuario. Sí, pero ya esa parte ahí. Pues como el programa es corto, si no uno se pudiera extender más. No, en 4 puntos. En 3 puntos con 4 segmentos, no es corto. Sí, pero que ya que no resulta corto. Si no, en la discusión se va. No resulta corto. Mira, estábamos hablando del reporte del Fondo Monetario. Y tú mencionabas la parte del sector eléctrico. Sí. Una cosa que me llamó mucho la atención fue un artículo de este muchacho Jiménez, el hijo de Felucho. Juan Ariel. Juan Ariel Jiménez. Que fue ministro de Economía. Cuando en un artículo reciente habló, después del artículo de Jaime Aristi, que fue muy bueno también, sobre el mismo problema del sector eléctrico. Muy bueno. De que lo que se le ha pagado a la planta flotante esta que hay ahí en Asua. En Los Negros. No, lo que se le va a pagar. No. Esa planta flotante tiene varios años ahí ya. Ya hay 2 plantas flotantes ahí. Chiva y Cal Power otra Chip. más ahora. La Siva. No, él dijo el nombre ahí. Sí, Siva y Cal Power Chip. Él dijo el nombre. La cosa es que con lo que se le ha pagado ahí, se hubiera podido construir 2 plantas de Punta Catalina. Y ahí hay una discusión entre los de Punta Catalina. Porque muchas veces, fíjate lo que pasa también con estos expertos de aquí. Muchas veces tú pones gente a dirigir instituciones que no son expertos en algunos aspectos, pero que emiten sus consideraciones como si fueran expertos. Entonces parece que hicieron un medio tollo cuando hicieron la auditoría de Punta Catalina y pusieron unos gastos donde no eran, porque no entiende, ¿tú entiendes? No, el concepto no lo entiende. Pusieron los intereses del préstamo como parte del proyecto. Ahí se crean una serie de distorsiones y resulta que después
Como todos los juicios que están dando ahora, que lo sueltan, porque un expediente de 1000 páginas y resulta que en 990 de la página lo que eran disparates que pusieron, ¿eh? Y se pasaron 5 años leyendo disparates, ¿me entiendes? Entonces, eso está pasando con estas auditorías que le hacen a instituciones muy técnicas, como es una planta, ¿me entiendes? Una planta no es cualquier cosa. Tú tienes que conocer de planta para saber lo que es el gasto correspondiente a cada cosa. ¿A dónde va? Si es gasto de capital, si es el gasto corriente, si es mantenimiento, lo que es. Y si usted no sabe, desoriéntese. Entonces, pero ahí yo creo que fueron demasiado ágiles y debieron haber consultado a los expertos antes de emitir una consideración al respecto. Si usted no sabe de eso, oriente. Ahora, lo importante era, lo que te decía, de que lo que se le ha pagado a esa planta en Asua, se hubiera construido dos Punta Catalina. Para generar 1.500 no, megas. No hubiera habido luz hasta para darle a Puerto Rico. 1.500 megas. 1.500 megas. Bueno, ahora Puerto Rico casi no está dando a nosotros. Que por cierto, el proyecto sigue de pie. El proyecto de poner una planta con el cable submarino. No, pero no me hable de eso cuando no hay luz. Pero sigue en pie. Sigue en pie muchas cosas aquí. Pero lo que, mira, eso que dice Luis Manuel, lo de la auditoría, ya que la mencionó, a mí lo que menos me gustó de todo eso, no me gustó nada, como dice él, pero también se agrega a que la sacan en un momento donde hay un cuestionamiento de eficiencia, de manejo del sector eléctrico. O sea, hay un tema que no es mediático, que se generalizó, de una inconformidad de la población, de que ha habido un mal manejo de eso, que lamentablemente, no tengo que mencionar nombres, pero no de ese señor, pero sacan una auditoría ¿para qué? Para desprestigiar a una planta que te está generando beneficios. Entonces tú quieres prestigiar una planta del sector para tú como echarle humo a ese problema que tú tienes del sector. Pero eso además, no está bien. El problema salir energético que hay ahora fueron indecisiones que fueron decisiones que no se tomaron cuando se debieron haber tomado y no por los que estaban actualmente incumbentes, porque no es el ministro actual de Energía y Minas, ni es tampoco el administrador Celso Maranzini, no son ellos. Fueron los que no tomaron la decisión porque se dedicaron de comenzar a contratar la planta cuando debieron haberlo hecho. Porque se dedicaron a estar discutiendo, a desprestigiar un proyecto simplemente porque era el gobierno anterior. A politizar el puesto. Y como dice, como ya ha dicho el prestigioso economista, dice, es que desde que usted nombra administrador a uno que se pasó 3 años desprestigiándola, usted sabe qué es lo que va a hacer. No, porque lo que estábamos hablando aquí, Ezequiel, en todas las instituciones públicas tiene que haber un gestor, un hombre con eficiencia administrativa. Acuérdese, señores, que hay un refrán que dice que el Estado Dominicano nace cada 4 años, o yo le cambio el término. El Estado Dominicano nace con cada presidente y muere cuando ese bueno, pues no se debe darle ni un chele, ¿tú entiendes? Porque para que le desperdicien el dinero a uno, que se lo arrancan de mucho dinero. Claro. ¿Tú sabes cuánto cuesta no haber cumplido con lo que dice la ley de aplicarle a los sueldos y salarios la deflactación? 15,000 millones de pesos en un año le están quitando a los asalariados, clase media y clase trabajadora. Es una barbaridad. ¿Para qué? Bueno, para que se vayan en subsidio a un 52%, donde hay también gente que tienen dinero, que no necesitan subsidio. Bueno, yo espero que Magín, un hombre con mucha capacidad, buena cabeza y sabe lo que es la administración, pues enderece esto ya, porque está bueno. La FED, Luis Manuel, la Reserva Federal. Vamos cambiando de tema. Bajó 25 puntos básicos. Por suerte para Trump ya le comenzaron a cumplir lo que él pedía.
No, todavía no. Él, Bueno, él mira, espera más. comenzaron Él el espera 25. Yo más. no voy a decir lo que yo creo que es aquí, oye, porque yo creo que ese otro plan. Pero pudo haber bajado ese 50 puntos ese más. otro plan de Trump. A Trump no le importa eso, lo que le importa es otra cosa que está persiguiendo. A Trump. Ahí, sí. Está Pero persiguiendo otra cosa. Bajaron Oye. 0.25. Pero bueno, bajaron cuando en un mal momento. ¿Por qué? Fíjate. Y vamos a ver este razonamiento, Ezequiel. Se ha descubierto ahora, a través de las revisiones, que pusieron 900 y pico de mil empleos más durante este periodo del último año. O sea que si hubieran puesto la cifra correcta, hubieran habido casi 1 millón de empleos menos. Correcto. ¿Hola? Y eso estamos hablando de hace un año, ¿no? ¿Hola? Eso quiere decir que si la Reserva Federal Baja la tasa de interés. hubiera bajado la tasa de interés en aquel momento, la tasa de inflación hubiera sido mayor. Porque no obstante la caída de 900,000 en trabajadores, aumentó en 2.9. En 2.9. O sea que si hubieran caído la tasa de interés, hubiera sido más la tasa de inflación. Ahora, el asunto se está dando en los Estados Unidos y que es más importante. Empleo. Si la inflación, el empleo o crecimiento. o la inflación. El empleo o la inflación. ¿Verdad? El problema es que la inflación es difícil de atajar. Y tú no sabes si ese empleo que se ha dejado ha sido por los problemas que están viendo ahora de esa persecución. Migratoria. ¿Eh? Migratoria. Sí, sí. Ya el latino Sí, se a está eso escondiendo. mismo. ¿Eh? El latino se está escondiendo. Y en eso afecta. la parte agrícola. En la Aquí parte hemos agrícola recibido, ha caído. en lo que va de año, casi 11,000 dominicanos que estaban irregularmente allá. Aquí, Para no decir ilegal. aquí. Allá. Ya no han mandado con Trump 11,000 Que se han mandado aquí. Ajá. Y en Dominicanos nada más. México. Y en Guatemala. En México han mandado Y menos. en El Salvador. Y en Venezuela. A Venezuela le mandan un avión toda la semana. Así mismo. Entonces, esos son gente que estaban empleadas allá. ¿Tú me entiendes? Y están por mandar algunos cubanitos también. Ahora, lo otro es que con esa caída que ha habido y con una economía que no ha caído el consumo, ni ha caído la inversión, porque es una economía que se está manteniendo creciendo. Se está manteniendo creciendo. No al 5%, ni al que yo cuánto, pero se está manteniendo creciendo como crece una economía del Está tamaño. por debajo de la aspiración de Trump. Del tamaño de esa. ¿Tú entiendes? Se está manteniendo creciendo. Y si está creciendo con menos empleo, quiere decir que está aumentando la productividad. Y tal vez la inteligencia artificial ahí está ya actuando para mejorar el nivel de productividad en la economía norteamericana. Hay muchas cosas por descubrir, ¿verdad? Que poco a poco iremos analizando aquí con todos ustedes, amigos televidentes. Vamos a ver. ¿Eh? Bien, señores, hemos llegado al final. Se nos quedan temas económicos para la semana que viene, incluyendo la deportación en la planta Hyundai. Y hoy viene ¿Qué deportación? la deportación de coreanos. Y hoy viene que se destapan que van a invertir 250,000 millones de dólares en otra planta los coreanos. Así que la semana que viene tenemos temas para todos ustedes.